Budún, las historias de nuestra lengua. Una producción del equipo de investigación y diálogo para la autogestión social ACE, con el apoyo de las personas de Santo Domingo Tomaltepec que nos compartieron su tiempo, su palabra y sus historias. Como en mi caso, desde chiquito hablé puro zapoteco, con mis abuelos, con mi mamá. Ellos me hablaban puro idioma, pero ahora los chamacos, ya de que crecieron, ahora hablan puro español. Ninguno de ellos quiere hablar el idioma. Les decimos, pero ya no quieren, ya no, ya se perdió. Entonces nosotros con nadie hablamos idioma. ¿Cómo vamos a hablar si todos hablan español? Pura Castilla hablan. Habitante de Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca. Budún, las historias de nuestra lengua, es una serie radiofónica producida por el equipo de investigación y diálogo para la autogestión social AC mediante el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales junto con el INALI. Artes Verbales 2021. Capítulo 1. ¿Por qué ya no se habla el zapoteco en Santo Domingo Tomaltepec? En este primer capítulo hablaremos sobre qué tanto se practica la lengua zapoteca en Santo Domingo Tomaltepec. Un diagnóstico sociolingüístico permite saber por qué las personas más jóvenes y las infancias casi no hablan el zapoteco, pero también cómo en la vida de las personas grandes el zapoteco sigue presente. Un diagnóstico sociolingüístico es una herramienta para describir cómo se usan las lenguas que se hablan en una comunidad, un municipio, un estado o un país entero. Para ello hablamos de desplazamiento lingüístico y de mantenimiento o resistencia lingüística. El desplazamiento sucede cuando una comunidad abandona una lengua por otra. En México, la lengua que es dominante es el español y desplaza a las lenguas indígenas porque por muchas décadas no se les dio la importancia que tenían. Este desplazamiento puede ser rápido o muy lento, pero desafortunadamente puede llevar a que una lengua sea totalmente sustituida por otra. El proceso de mantenimiento o vitalidad lingüística sucede cuando una comunidad decide utilizar la lengua que han hablado tradicionalmente, aun cuando existan factores que impidan este uso y conservación. Por eso, a esto se le llama también resistencia lingüística, porque son las y los hablantes quienes buscan mantener y conservar su lengua a pesar de todas las adversidades. Pero entonces, ¿qué fue lo que encontramos en Santo Domingo Tomaltepec? Según los datos del INEGI, en el año 2020, el municipio contaba con 3.386 personas. De este total, tan solo el 15% se reconoció como hablante del zapoteco. 1. ¿Qué tanto se enseña y se aprende el zapoteco con las infancias? El zapoteco se encuentra seriamente en peligro porque la lengua es hablada mayoritariamente por la generación de las y los abuelos, todos ellos mayores de 60 años. En muchos casos nos contaron que había personas que podían entender el zapoteco, pero no podían hablarlo, o que habían enseñado el español a sus hijas e hijos y no el zapoteco. También, con nostalgia y tristeza, las y los abuelos nos compartieron que hablan el zapoteco solamente con otros abuelos y abuelas y que las personas más jóvenes ya no les entienden. A esta situación se le llama pérdida de transmisión intergeneracional de la lengua.
pero también encontramos algunas excepciones, ya que conocimos niñas capaces de comprender palabras en zapoteco mientras su abuela lo hablaba, o jóvenes que aprendieron por sus abuelas y abuelos. Además, varios nos dijeron que todavía había familias donde todos los integrantes eran hablantes del zapoteco, abuelos, abuelas, papá, mamá e hijos. 2. ¿Cuántas personas hablan zapoteco en Santo Domingo? Si hay pocos hablantes, es más fácil que la lengua se pierda totalmente. Actualmente, el zapoteco de Santo Domingo Tomaltepec es hablado por menos de 507 personas. Esto es el 15% de la población total. Estas cifras colocan a la lengua originaria de la comunidad en una situación crítica. 3. ¿En dónde y para qué se usa el zapoteco? Conocer dónde se usa una lengua, con quién y de qué se habla nos permite saber qué tan vital o qué tan en peligro se encuentra. La escuela, la asamblea y las iglesias son espacios donde casi nadie usa el zapoteco actualmente. En los testimonios y recuerdos, en el pasado, la escuela fue el lugar por excelencia donde se enseñó el español y en algunos casos se les prohibió hablar el zapoteco porque se les dijo que no era una lengua importante y útil. En la asamblea, antes todo era en zapoteco. Ahora, casi no se usa y solo aparece entre las personas mayores que asisten. Por el contrario, los espacios donde el zapoteco se encuentra todavía presente son algunas festividades, la expoferia y en el hogar. El hogar es el espacio donde podemos afirmar que el zapoteco se ha resguardado tantos años. La casa es el espacio donde las personas mayores siguen hablando el zapoteco con hijos o hijas, o donde se pueden escuchar palabras y frases dichas por ellos. 4. Sobre la enseñanza, alfabetización y estudios previos sobre el zapoteco de Tomaltepec. La escritura de una lengua y su enseñanza y alfabetización en la misma es un factor importante para conservarla y evitar así su desaparición. En Santo Domingo no pudimos encontrar diccionarios, alfabetos o sistemas ortográficos completos realizados por la comunidad o por lingüistas de fuera. Sin embargo, hay personas de la comunidad que han realizado escritos en zapoteco e incluso han intentado clases para las y los niños. Es así que se podrían retomar estos esfuerzos y comenzar poco a poco con la realización de materiales para la enseñanza. Para cerrar este primer capítulo, volvemos a nuestra pregunta de inicio. ¿Por qué ya no se habla el zapoteco en Santo Domingo Tomaltepec? Gracias al diagnóstico sociolingüístico, pudimos identificar en qué espacios y usos se ha desplazado al zapoteco y cómo éste ha perdido terreno entre las generaciones más jóvenes. El uso del zapoteco se concentra generalmente en espacios íntimos como la casa, y cuando se usa en espacios públicos, sus funciones son relevantes para que los hablantes compartan con otras personas su idioma. El encontrarse en la calle y poder hablar en zapoteco les provoca un arraigo importante a su identidad cultural y étnica o como parte de una ritualidad. Además, hay otros factores que inciden en la desaparición del zapoteco, como la desvalorización de las lenguas indígenas en la escuela, la discriminación lingüística, que queden poquitas y poquitos hablantes o que no se cuenten con los materiales en las escuelas para apoyar la enseñanza de la lengua. Sin embargo, también encontramos ámbitos y acciones
donde el zapoteco todavía tiene presencia, como el uso en algunos hogares, en ciertas festividades rituales con la figura del chigul, las presentaciones en zapoteco en la expoferia, el uso del zapoteco para no ser comprendido por terceras personas o para defenderse cuando es necesario. A estas acciones las llamamos actos de resistencia lingüística y para nosotras son esenciales porque pueden ser el punto de partida para comenzar procesos de revitalización y rescate de la lengua que se pueden ir acordando en la comunidad. Existe un fuerte desplazamiento del zapoteco en Santo Domingo, pero también existen posibilidades para revertirlo si nos organizamos y escuchamos a la gente grande que lo habla. Budum, las historias de nuestra lengua. Una producción del equipo de investigación y diálogo para la autogestión social AC. Porque cuando muere una lengua, muere una forma de sentir y de nombrar. Utilizamos música de Jarabe del Valle, La Llorona, interpretada por la marimba del estado de Oaxaca, La Sandunga, interpretada por la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. México a través de sus lenguas.